un nuevo capítulo de Mercados, Mitos y Mentores, donde siempre hablamos de la actualidad de los mercados financieros. Tratamos de desmitificar esos errores financieros que todos creemos por ciertos y lo hacemos siempre de la mano de un mentor de reconocido prestigio. En este capítulo tengo la suerte y el gusto, primero, de estar en Miami y segundo, de estar con mi amigo y socio Carlos Blanco, con el que vamos a hablar sobre todo de real estate y de muchas otras cosas. Carlos, bienvenido, preséntate a mi público y sobre todo cuéntanos también alguna anécdota tuya que nos permita humanizarnos un poco, que al final los banqueros privados y los que dedicamos a las finanzas siempre parecemos que somos un poco marcianos. Cuéntanos. Pues gracias, Iñaki, un placer, encantado, y es un placer estar contigo. Ya son muchos años de amistad y de trabajo, sí. y te agradezco esto porque es una oportunidad de pasarlo bien y comentar la vida y parte de las inversiones, que es nuestra pasión, ¿no? Al final. Totalmente, es lo que hacemos. Exacto. Entonces, no, bueno, pues yo soy un asturiano de Oviedo, pues la verdad que tuve una infancia muy bonita ahí arriba, muy gris a la vez, pero bueno, fue bonito porque teníamos un grupo muy unido de amigos y que nos mantenemos en contacto hoy en día, y luego pues la verdad que la vida me llevó por muchos países. Sí. Me puse Luego hablaremos de eso, que también has viajado todavía más que yo. Eso, claro, ¿no? Sí, pero me abrió la cabeza y me llevó hacia esta carrera, porque pues obviamente desde Oviedo era difícil visualizar esta vida más internacional, ¿no? Entonces, la primera vez que me apeteció moverme fue hacia Holanda para estudiar, y la verdad que no estaba muy contento con cómo veía el sistema europeo, pero sobre todo en España, aunque me fui a Holanda, que también parecía que era Europa, pero cuando fui era otro mundo, y otra cosa. Y la verdad que eso me cambió la manera de ver el mundo y la manera de pensar en mi vida a futuro. También estaba mi padre en una situación de salud complicada, y entonces eso me empujó a apresurar los pasos, sí, un poco más, porque te veías que, oye, si mañana se muere un ser querido, que además era el proveedor de la familia, total, pues dices, oye, tengo que avanzar más rápido, ¿no? Entonces eso me llevó a buscar otras metas y otras miras, y la verdad que fue ahí, después de Holanda, fue un no parar. O sea, ya dije, tengo que seguir por este camino porque era lo que me motivaba. Me encontré a mí mismo, me encontré mucho más cómodo en un ambiente extranjero, y la verdad que salir de mi ciudad me ayudó mucho. Entonces, yo creo que esa experiencia me transformó. Sí. O sea, realmente ese viaje, ¿no? Ese viaje. De un sitio a otro, sí, sí. Porque ahí compartimos los dos, que tú eres de Asturias, yo soy de Bilbao. La gente del norte tenemos también este carácter peculiar por el frío, sí, y por todo, pero además estamos como muy metidos en la familia, muy cercanos a las faldas, sí, de nuestras madres, y salir a los dos, yo creo que nos ha costado, pero al mismo, sí, tiempo nos ha hecho abrir y crecer, ¿no? Y ver otras cosas, otro mundo y otra manera de entender la vida, ¿no? Sí, sí, así fue. O sea, es lo que te digo. Yo me vi en Holanda solo, obviamente al principio es duro, sí, pero luego me empecé a encontrar más cómodo y me di cuenta que esa es la vida que yo quería. Y la verdad que anécdotas ahí, o sea, pues me lo pasé genial. Obviamente el Erasmus es una maravilla, es súper divertido, conoces gente de todos los países, que yo no había salido de mi ciudad, era algo muy, muy novedoso, sí, y la verdad que recuerdo un francés en especial que era muy simpático y era el alma de la residencia de estudiantes, y compartíamos mucho, pues hacíamos muchas fiestas, cada uno cocinaba su plato favorito y lo, sí, compartíamos en el pasillo, o sea, cosas que en tu vida hubieses pensado. O sea, mi vecino era un malasio y un americano, entonces de Seattle, y el malasio ni me acuerdo, ¿no? Pero que realmente era como cosas súper increíbles que me empezaron a abrir la cabeza, y luego pues me llevaron a pensar en una carrera profesional diferente. Además el holandés es muy cuadriculado, sí, con lo cual esa compensación de un mundo loco en la residencia y la universidad, bueno, era la universidad, era algo que yo no había visto en mi vida, el orden holandés y la competitividad, sí, son súper ultra competitivos los holandeses. Eso empecé a pensar que yo tenía que mejorar también mi modelo de estudio, mi modelo de trabajo, y te invita y te empuja hacia eso. Entonces me gustó esa dicotomía de vida loca de estudiante juvenil y luego la parte estructurada de la universidad, y continué en ese camino. Me volví súper hiperactivo y no paré hasta hoy, ¿no? O sea, bueno, de hecho has acabado aquí en Miami, que en
Estados Unidos también está este lema que dice lo de play hard, work hard, ¿no? Sí, oye, correcto. tienes que trabajar muy duro, pero Sí. no hay que olvidar que también hay que divertirse, Sí. o hay que divertirse, pero no hay que olvidar que hay que trabajar Sí, también, sí, ¿no? exacto, Que bueno. son las dos cosas. Eso me viene al pelo con la pregunta del entrevistado anterior, que siempre es el juego que hacemos en este podcast, y él te preguntaba esto: si tuvieras que escoger solamente un consejo o un principio de inversión para las nuevas generaciones, un poco con toda tu experiencia, Sí. ¿cuál sería? ¿Cuál es lo que tú le quieres enseñar a tus hijos, por ejemplo, como principio universal o como consejo más valioso para ellos? No, para mí lo más importante, y vuelvo a esto que estábamos comentando ahora de la experiencia internacional, es estar abierto siempre y dudar de todo a la vez. O sea, es para mí lo más importante. O sea, tienes que tener la cabeza suficientemente abierta para aceptar que tus principios a veces están equivocados, y recapacitar y ser flexible para moverte hacia otro lado, porque sin eso creo que el inmovilismo en las finanzas te puede penalizar muy duro. Sí. Y es importante aceptar errores. Y luego a la vez, pues pienso que realmente, o sea, es lo que vuelvo, la dicotomía de los dos mundos es lo que hace que para mí puedas volverte un buen profesional. Sí. El criticar todo a la vez, o sea, ser abierto, pero ser crítico y dudar de todo. O sea, porque obviamente hoy en día, y más hoy, hacia el mundo que vamos de las redes sociales, pues nuestros hijos podrán tomar como válido cualquier cosa que vean, sí. E incluso con el AI y toda la robótica y todo esto va a ser todavía más peligroso el creerte todas las bases de datos que lees. Sí. Entonces tienes que tener un bisturí muy, muy profundo para discernir cuál es de calidad y cuál no es de calidad. Entonces para mí, pero eso es lo que te va a llevar al triunfo de por lo menos equivocarte menos veces. O sea, el estar lo suficientemente abierto, pero tener un bisturí importante para discernir qué es una base de datos de calidad o una fuente de información de calidad y una fuente de información de poca calidad. Entonces eso, la información es lo más clave, y luego la psicología, ¿no? de los mercados, que eso es también súper clave, porque pues tú puedes tener toda la información del mundo, puedes tener la cabeza abierta, pero como no tengas psicología humana, creo que eso es clave, porque tienes que tener psicología para entender el mercado, pero al cliente también. Si entiendes el mercado muy bien, pero luego hablas con un cliente y el cliente no entiende lo que estás diciéndole o no empatizas con su situación psicológica o su momento de vida, porque pues sí. La vida va cambiando, es difícil que le ayudes a crecer su patrimonio. Y lo mismo le diría a mis hijos, o sea, que conozcan mundo para abrir la cabeza, que se fijen en las bases de datos que intentaré orientarles hacia las que pues yo he conseguido generar durante estos años, y que se fijen y sigan a estos ídolos para poder tener y alimentar su conocimiento cada vez más y tener un bisturí más fino cada vez. Y luego, obviamente, pues que trabajen mucho la psicología, que la psicología para mí es clave, y sin psicología humana con los mercados, para cuando hay que mantener, cuando hay que apostar, sin eso creo que es muy difícil tener éxito, ¿no? en el mundo financiero. Porque al final somos seres humanos todos, y todos al final tenemos la misma carga evolutiva y el mismo pánico cuando las cosas están mal, las mismas ganas de vender cuando debería estar comprado. Y hay una frase que siempre digo, que la bolsa es el único mercado del mundo en el que los compradores huyen cuando hay rebajas. Es el único, y es verdad, pero es porque al final evolutivamente hemos aprendido a que los peligros nos emotiven más, nos emocionen más que lo bueno, y eso hace que tengas que conocerte muy bien para tratar de paliarlo. Y hay una cosa que has dicho que a mí me ha encantado, que es el tema de, a pesar de que tienes que tener un bisturí muy fino y tener buenas ideas, también tienes que ser consciente que te puedes fallar y equivocar, y que tienes que cambiar con el tiempo. Yo, por ejemplo, pensaba que en la era de la información que teníamos iba a ser más fácil estar bien informados, pero creo que no. Creo que, como dice Denzel Washington, estamos más desinformados que nunca, porque al mismo tiempo que aumenta la información, ha aumentado las fake news, la desinformación, claro. Y con la tecnología todavía eso va a ser. Y lo que más me gusta que has dicho es, oye, es importante entender al cliente para poder aconsejarle bien, y creo que a todo el mundo que tiene tanto miedo a la inteligencia artificial no se da cuenta que lo que nos hace a nosotros humanos, que es esa empatía y ese espíritu crítico,
creo que va a ser al revés, va a ser mejor, nos va a permitir todavía ser más humanos de lo que somos, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, bueno, creo que hay que utilizar la tecnología a nuestro favor y usarlo como herramienta de evolución. Y eso es lo positivo. O sea, obviamente tendrá sus fallos como todo y va a haber problemas y habrá que solucionarlos, pero no deja de ser una herramienta que nosotros no teníamos, ¿no? Claro. Y obviamente eso va a ayudar. O sea, yo creo que va a ser una ayuda si la sabes usar, básicamente, como todo, ¿no? Al final, todas las revoluciones tecnológicas o las grandes revoluciones del ser humano, desde la agraria, la industrial, tecnológica, ha venido con estos miedos de todo va a ir hacia atrás y lo único que hemos conseguido es llegar a cotas de progreso mucho mayores. Y sería muy raro que esta vez fuera diferente a las anteriores, ¿no? Luego vamos a hablar un poco más de tecnología, también vamos a hablar del sector inmobiliario, que es tu fuerte, pero quiero que hablemos también de otro tipo de activos, ¿no? Aparte del inmobiliario, que es en el que estás más metido con tu empresa, ¿qué otro tipo de activos te gustan en este entorno o que te parecería que son buenas ideas de inversión? Sí, claro. A mí, o sea, me gusta obviamente todo lo que está relacionado al inmobiliario. Obviamente es lo que hemos estado haciendo todos estos años y nos ha ido bien, pero honestamente, o sea, si pienso hacia futuro, que puede ser un poco contraria en el pensamiento que voy a decir, porque pues obviamente en este mundo más tecnológico y demás lo fácil o lo más intuitivo sería decir que la tecnología o este tipo de empresas, que obviamente seguro serán aportadores de mucho alfa y te van a aportar crecimiento, y hay que tener una ficha ahí, pero yo me voy un poco a lo básico. A mí me gusta lo que creo que puede ser difícil de replicar con esa tecnología, o que va a ser, como decíamos, la empatía o la psicología del humano. En el mundo que viene, creo que lo más difícil de replicar va a ser la tierra, va a ser el agua, va a ser elementos básicos que das por sentado, que pueden ir o sea, sobre todo el agua o la energía, podrían bajar el costo por beneficiarse de las tecnologías que vienen, pero en el caso de la Tierra, salvo que lleguemos a otro planeta, que ya veremos, nunca se sabe, Elon Musk está en ello. Pues se verá, pero creo que la Tierra puede ser un activo contrarian muy importante para poder capitalizar ganancias mucho más importantes de lo que la gente puede llegar a pensar, y hablo de todo tipo de tierra, porque la tierra lo bueno que tiene es que tiene muchos usos, o sea, le puedes dar usos agrarios o le puedes dar usos inmobiliarios, o de otros matices, porque bueno, la energía también viene del subsuelo de alguna manera, y puede haber, ahora están hablando mucho de los rare earth, las tierras raras, que es la última discusión entre Trump y Zelensky, con China, Rusia y demás, porque es la que necesitan los minerales para toda la innovación tecnológica que estamos viviendo. Eso es buenísimo, porque creo que entonces estar sentado en una tierra que puede tener incluso acceso a ese tipo de minerales o de materiales que pueden ser novedosos o que pueden usarse en nuevos métodos de producción energética, podrían ayudar incluso a las tecnologías que necesitan toda esa energía para hacerlo, ¿no? Entonces creo que tierra-energía o un mix de tierra con la energía podría ser un activo, o a mí me parece un activo muy apetecible a largo plazo. Y fuera de eso, pues la verdad que a mí me motiva el tema de la longevidad, entonces esa parte me gusta mucho. Creo que estamos avanzando muy rápido, hay críticos obviamente de esta evolución, creen que va a ser más lenta de lo que otros vendehumos lanzan como muchos que está inminente ya, sí, inminente, que vamos a ser inmortales y que vas a poder vivir lo que quieras. No creo que estemos tan cerca de eso, pero creo que es otro sector que me motivaría mucho para invertir, no sé si por algo más, no diría filantrópico, pero algo más visionario, de decir, me encantaría que sucediese. Igual no es tan rentable, o tarda en ser rentable, o tardaría más de una vida normal de una persona, pero es algo que me llama mucho la atención, creo que está habiendo avances importantes, y si no es la evolución que yo me gustaría ver, creo, me gustaría vivirla y lo suficiente y disfrutarla, por lo menos ver en qué segmento dentro del sector sí se podría ver algo más en el corto plazo. Puede ser en solución de enfermedades, que creo que eso sería increíble que sucediese en nuestra generación. Creo que cada vez estamos más cerca de poder tener una inyección que cure cáncer o una píldora que te mejore todo físicamente. Entonces creo que eso sí está más cerca, más que la inmortalidad o otro tipo de evoluciones que creo que puede tomar más tiempo. Pero esas dos son mis así motivaciones
fuera de lo que es el Fuera del inmobiliario. mundo inmobiliario. Y la tecnología, que como digo, o sea, pues invertir en Magnificent Seven, pues no hay que ser un genio para seguir invirtiendo en eso, aunque bueno, vemos ahora mismo cómo Google está sufriendo el ataque de competidores con el ChatGPT y con Grok y todo esto, que se ve que ahora hay una discusión interna en el accionariado de saber si bueno, pues cómo posicionar el search, que ha sido el driver del revenue de Google, el buscador. y como eso se te vaya o se caiga bastante, cómo integrar Gemini en el buscador de Google sin matar los dos productos o uno a otro, ¿no? Sin canibalizar. La gallina de los huevos de oro, ¿no? Ese es el tema. Claro, entonces que claro, vivimos muchas veces el caso Kodak o otros, puede pasar otra vez con estos Magnificent Seven, porque ahora obviamente lo que viene no lo sabemos. He estado en una universidad recientemente viendo cosas para mis hijos en el futuro y te comentaba justamente que lo que están enseñando a los alumnos hoy es básicamente las bases de la tecnología para el día de mañana, pero que no les pueden enseñar modelos algorítmicos, matemáticos o de programación que acierten en lo que se va a necesitar mañana, porque no saben lo que se va a necesitar. Es impredecible. Entonces ese carácter impredecible de la tecnología es muy bonito también, pero es difícil acertar. O sea, lo más fácil es metes a un ETF del Magnificent Seven y te olvidas, ¿no? Pero también pueden caer algunos del Magnificent Seven. No digo que caigan en desgracia, no sé. O sea, Google al final tiene mucho cash. Yo creo que simplemente caerán por maduración, ¿no? Porque sí, probablemente. Al final, cada década ha tenido, digamos, como su tema, su temática. En los 90 igual era la energía, luego empezó a ser la tecnología, luego ha sido las grandes tecnológicas, las 7 grandes, pero eso no significa que no vayan a desaparecer. Tú has puesto el caso de Kodak, también podríamos poner el caso de los celulares de Nokia, que luego se han tenido que reinventar. De hecho, Microsoft es una rara avis porque es una única compañía que ha estado entre las más grandes los últimos 30 años. Esto cae. Google, que tú lo has puesto, a mí me encanta como ejemplo porque cuando Google llegó a ser Google ya había otros buscadores y ahora le han acusado durante mucho tiempo de monopolio, de que ya es imposible que pierda esa posición de privilegio. ChatGPT le va a tumbar, ¿eh? Y ya hoy en día yo creo que tú y yo ya buscamos más por ChatGPT que por Google y estamos a un minuto que el resto de la gente también lo haga, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen mensaje y un mito de estos de, no, es que la riqueza o el patrimonio o las posiciones de dominio son para siempre. No. Cada 10, 15, 20 años cambian, ¿no? Y van a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Bueno, yo creo que cambia constantemente, estamos viéndolo y bueno, todas las grandes empresas siempre tienen competidores nuevos que surgen y ese dinamismo en el mercado también es bueno tenerlo, ¿no? Porque te da entrada a nuevas oportunidades y creo que siempre hay que tener esa visión abierta para estar ojo a visor de lo que pueda venir, ¿no? Pero obviamente me motiva mucho el mundo tecnológico también, como sabes, o sea, lo sigo muy de cerca, estoy muy metido en todo los avances que hay y me encanta, ¿no? Pero obviamente siempre hay que tener cuidado, ¿no? Nunca sabes cuál va a ser el caballo ganador, como digo, pues, pero sí me gusta también tener exposición a esto, ¿no? Obviamente. Que es lo que decías antes, es el bisturí, pero también la capacidad de cintura de cambiarnos. Claro. Y centrándonos en el sector inmobiliario, que es tu fuerte, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿cómo ves la situación? Se lleva hablando muchísimo tiempo de una burbuja, sobre todo en esta ciudad, en Miami, se lleva especulando mucho de la Fed, si baja tasas o no, que tiene un impacto evidente en la valoración de los activos y especialmente en el inmobiliario. ¿Cuál es tu posición ahora? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que Miami es un ejemplo difícil de comparar con otras ciudades de Estados Unidos, no solo porque ha habido un éxodo de otras ciudades importantes como Los Ángeles o Nueva York hacia aquí, se han venido los mayores hedge fund managers, no digo todos, pero se han venido muchos, se han venido grandes fortunas, grandes billionaires, no solo de América, sino de Latinoamérica, incluso Europa empieza a mirar. Alguna gente, familias ricas de Europa empiezan a comprar aquí. Entonces, con la actividad que viene en Miami, de Citadel trasladándose aquí, Microsoft empezando a hacer headquarters también, Apple también, creo que es difícil que Miami se venga abajo en el sector lujo. Sí. Creo que el sector lujo al final no juega el mismo juego que la mayoría del sector inmobiliario. Entonces creo que Miami en el sector más bajo de household income básico, o sea, de personas que viven con ingresos medios, creo que ahí puede verse afectado porque la ciudad también está pidiendo una modernización de ese tipo de stock de vivienda. Entonces las viviendas viejas
Sí creo que van a sufrir en Miami bastante. Han sufrido con los special assessments. Aquí el gobierno te puede poner un special assessment por lo que quiera. Puede decir que las tuberías del edificio ya no son salubres o te puede... Y tienes que cambiar las tuberías completas del edificio. Ha pasado, ha caído en Miami Beach un edificio el año pasado por no tener las estructuras sólidas ante posibles huracanes, y eso obviamente mata a cualquier persona que tenga una hipoteca, que le hagan un cambio de que tenga que pagar un año $100.000 o 50.000. O sea, se acabó, ¿no? Se acabó. Se acabó. Arruinado, exactamente. Entonces ahí sí va a haber mucha disrupción, está viéndola ya, y en zonas sobre todo de la ciudad que la ciudad quiere un paso más. O sea, Miami Beach es el ejemplo que yo le pongo mucho a la gente, le digo, Miami Beach es una de las mejores playas de este país, probablemente dentro de una ciudad, porque estás al lado de la ciudad, tienes una actividad que todavía no está al nivel de un Nueva York, Las Vegas, en términos de diversión, pero sí está habiendo actividad de las mayores cadenas hoteleras, están abriendo el Aman, el Bulgari, el Rosewood. Yo siempre digo, bueno, el día que aquí, como saben, los casinos los controlan la gente, los antiguos indios del país, que tienen todas las licencias. Yo digo, no entiendo cómo el casino de la Florida más renombrado está en Fort Lauderdale. Y no está aquí. Eso es extraño, ¿no? Yo siempre digo, hay algunos temas de regulación que dicen que es complicado, pero sí siento que el alcalde de Miami está tirando hacia allá. Bueno, aquí se divide por zonas de la ciudad. Hay la persona que dirige Miami Beach es una señora judía y es un poco más conservadora que Mayor Francis Suárez, pero creo que está impulsando. Miami necesita esa renovación del real estate y irse hacia más lujo. O sea, se está viendo en los restaurantes que están viniendo, están llegando restaurantes de Nueva York, cadenas italianas, francesas, de Saint Barts, de Saint-Tropez, de todas partes. Entonces esa gente está invirtiendo mucho dinero aquí, los grandes inversores de hedge funds, managers y venture capital como Keith Rabois, Peter Thiel, están todos aquí también. Entonces todo eso eleva el sector lujo. Como dije, el sector más bajo, eso va a sufrir. Yo creo que tiene que salir del mercado, ese tipo de activo tiene que irse porque la ciudad lo pide. O sea, la ciudad ya está pidiendo una renovación del stock de vivienda antiguo, y Miami no deja de ser una de las ciudades con un stock de vivienda más viejo. O sea, claro, esta ciudad no se ha renovado completamente desde la época de los Cowboys, que hay un documental muy famoso de cómo se fundó Miami, ¿no? Con todo el dinero de los narcotraficantes de Latinoamérica. Pero esa revolución que ellos mismos hicieron, que también afectó al real estate, obviamente ahora el dinero que viene es mucho más sano y mucho mejor, pero claramente esos actores que entran aquí, bueno, David Beckham, no sé, se está metiendo... Todos los famosos, Messi, la MLS, obviamente, todo lo que está viniendo aquí. Eso va a levantar el sector lujo y va a deprimir el sector de clase media. Y entonces sí se está viendo un éxodo de que la gente, además se están viendo en los precios de todo, ¿no? En la vida... Es carísimo. Es carísimo. Yo vengo de Zurich, que es una de las ciudades más caras del mundo, y tremendo. yo siento el precio aquí. Yo me acuerdo hace 15 años venir aquí, bueno, cuando veníamos con el Santander, yo con $100 salía y me lo pasaba pipa, restaurante, me tomaba algo con mis amigos, feliz. Ahora ni las gracias. No, el Uber yo creo que te cuesta eso casi, o sea, que dices, no, es una locura. O sea, ¿tú crees que Miami, lejos de irse hacia abajo, va a ser todavía más exclusivo, más caro, más prohibitivo, pero en pro de una ciudad todavía más importante dentro de Estados Unidos, ¿no? Es como lo siento, o sea, creo, ya ha habido ahora, bueno, se está viendo que se está abriendo un nuevo stock market en Texas, en Miami se está posicionando como un sitio mucho para el Bitcoin, ¿no? O sea, entonces creo que hay mucha gente muy centrada en la tokenización de activos, que también puede afectar al real estate, que vendría bien, o sea, le das más liquidez al sector. Lo democratizaría de alguna manera, ¿no? También. Eso es lo que yo apuesto, una tokenización que permita a mucha gente que igual no se puede comprar un edificio o una casa muy grande, pero sí se puede comprar un trocito, ¿no? Entonces, eso sería como una aplicación de la tecnología que ayuda, de hecho, a la gente con menos recursos, ¿no? Que es lo contrario de lo que la gente suele pensar. Bueno, puso el alcalde de Miami, puso al toro del Bitcoin, lo puso aquí en una zona de la ciudad, y obviamente está atrayendo más a las conferencias de Bitcoin, y la tokenización también puede ser otro efecto disruptivo que puede incluso ayudar al sector que creo que se va a ver más afectado, que es el de las clases más medias bajas de la ciudad. O sea, pero también hemos visto cómo la gente se ve forzada a irse de Miami por estas cosas que estamos comentando. Porque está carísima y tendrías que ir más fuera porque
es imposible vivir aquí, ¿no? Imposible, o sea, la gente que trabaja aquí, como ahora puedes trabajar desde casa en muchos casos, pues la gente se va hacia el sur, Sí. es una de las opciones, que es irte más hacia Los Cayos, o te vas hacia arriba, hacia ciudades más satelitales, Boca Ratón, Fort Lauderdale, Orlando, incluso más arriba, ¿no? Pero sí estamos viendo que mucha gente ya desiste. Ya dice, me voy de aquí, no quiero que me hagan un special assessment, que me quiebre, literalmente. Sí, que me mate, que no me lo pueda permitir. Correcto, Y me voy a otro vendo sitio. hoy, y está habiendo muchos desarrolladores, los más grandes de la ciudad, que son los únicos que pueden construir aquí prácticamente, que son Related y Fortune y poco más. Hay unos de Millennium Partners también de Nueva York. Ellos son los que tienen todas las licencias para conseguir permisos de proyectos grandes, y entonces llegan y les hacen ofertas a la gente que saben que si les hacen un special assessment o se lo van a hacer pronto, Se van a quedar fuera. se van a quedar fuera. Entonces les compran antes y se compran el quedan edificio entero. Entonces van cliente a cliente barriendo. y van barriendo todo, y eso se está viendo mucho en esta ciudad, y esa es la manera en la que renuevan el stock de vivienda, lo modernizan, pero también sacan a la gente de la ciudad, porque obviamente no pueden permitírselo, ¿no? Entonces yo Miami Beach soy muy positivo como que se convierta en un sitio de ocio mucho más lujoso, que no era tanto, era más, bueno, pues el típico rollo cubaneo, más de andar Sí. por casa, pero ahora creo que lo están intentando transformar en ultralujo, y en cambio, pues zonas más, Brickell será más tema ejecutivo. Es financiero y eso va a seguir siendo. Eso va a Están seguir. todos los bancos. Claro, o sea, y siempre vas a necesitar tener pisos Claro. un poquito más asequibles, pero casi siempre se ve ahora pisos modernos. Son pequeños, pero son modernos. Sí. Entonces, y luego está viéndose cada vez más el concepto de edificio totalmente integrado. Está llegando uno de los nuevos desarrollos de Adam Newman, el ex dueño, o no sé si era el dueño solo, no era el dueño solo obviamente, pero era uno de los mayores accionistas de WeWork. Él ha montado Flow, que es un nuevo concepto de real estate bastante interesante. Está fondeado por Andrés Horowitz, Sí. le ha metido 350 millones, tienen varios desarrollos aquí en Miami, y es un concepto de integrarle a la gente todos los servicios que puedas pensar que una persona necesita en el edificio. O sea, no va a ser solo tener un gimnasio, sino tener un centro de salud dentro del gimnasio, con todas las nuevas tecnologías, todo de biohacking y demás, que también está pegando muy fuerte en Miami, tener supermercado ahí adentro, escuela para los niños, o sea, prácticamente no sales de ahí. Como pequeñas ciudades dentro de un Eso es. edificio, o sea, Eso para que es. no tengas que salir, no tengas que nada, Exacto. y sean como mini comunidades. Y reduces gastos también. Reduces muchos gastos. Que eso es una cosa que yo creo que la gente no lo piensa cuando se queja de, oye, es que han tirado la ciudad, ya no hay edificios antiguos. A mí esa discusión la tengo con mi mujer, que le gustan mucho las casas antiguas en Suiza, y en Zurich también lo están tirando todo. Pero yo siempre le digo, si tú quieres mayor eficiencia, quieres menor gasto energético, quieres menores problemas, como pasó aquí desgraciadamente, como tú comentabas en Miami con el último huracán, si quieres reducir todo eso, ya no te vale con remodelar una casa, es que directamente la tienes que tirar, porque es imposible remodelar los interiores, las tuberías, meter toda la nueva tecnología. Entonces, aunque pueda dar un poco de pena por esta nostalgia humana que tenemos, realmente se necesita remodelar todo para que vaya todo muchísimo mejor, ¿no? Y es mejor para nuestra salud incluso, o sea que por eso, tiene sentido. Sí. Pero me llamó la atención este modelo nuevo de Flow, que la verdad creo que puede ser un camino bueno para no solo Miami, sino para otras ciudades en este país, y que creo que ese es el objetivo de esta ciudad y del país también, intentar ayudar a que la gente con menos haga más. O sea, porque realmente esa es la manera, ¿no? El transporte, pues tenemos el Brightline aquí, que bueno, obviamente dista mucho todavía de los trenes de alta velocidad de Europa, pero están queriendo ir hacia allí. Luego, pues obviamente el Autonomous Driving creo que llegará pronto a la ciudad. Coches voladores, por ejemplo, bueno, que yo que vivo en Key Biscayne, pues siempre lo he pensado, porque cuando hay un desastre natural yo me he tenido que quedar a veces cerrado en Miami, y luego te evacúan, pero en Key Biscayne, perdón, me he tenido que quedar allí porque solo hay una autopista, o sea, una carretera de ida y otra de vuelta. Y no hay más. Y yo digo, oye, ¿por qué no puedes ir en jet ski para Brickell, ¿no? O tener otro método de transporte que te pueda llevar, un ferry, o sea, como lo hay en Nueva York. O sea, creo que esos métodos de transporte agilizarían
novedosos, agilizarían mucho el tráfico en Miami, que es necesario porque aunque construyas nuevas vías, va a ser muy difícil agilizarlo si no te inventas algo más novedoso. Entonces creo que todo eso va a ayudar. Ya hay 10 helipuertos que Ferrovial está metido en ese proyecto, aquí en la Florida, helipuertos para coches, o sea, que no solo para... Sí, para los coches voladores, lo que pensábamos antes que era una cosa de ciencia ficción, pero que ya hay modelos reales en prueba y que probablemente en los próximos 5 o 10 años sea una realidad, ¿no? Algo que ahora nos parece complicado de pensar, pero que va a venir, ¿no? O sea, que yo soy muy positivo, no sé si me equivocaré, obviamente, pero soy positivo en el lujo y creo que hay oportunidades, volviendo a la tierra, si te asocias o te metes en un proyecto de un desarrollador grande que quiera, obviamente, comprar a toda esta gente que necesita vender para construir un proyecto más novedoso, como está haciendo Flow, o como está haciendo Related, o como está haciendo Fortune. Todos estos grandes desarrolladores traen oportunidades muy buenas al mercado, y ahí hay, obviamente, oportunidad de comprar barato e intentar llevarte el upside, ¿no? Eso es un poco... Además, es muy bonito porque es un reciclaje a todos los niveles, ¿no? Pero como tú dices, esta salida de la gente que igual no se lo puede permitir, que siempre se ve muy negativo, si al mismo tiempo le estás dando otro modelo de vida que sí se lo pueda permitir, como estos super condominios integrados, en el fondo ganamos todos, ¿no? Entonces, ganas en salud, ganas en eficiencia, ganas en modernización, más riqueza para la ciudad, y al final que eso permea en toda la sociedad. Entonces lo veo muy bien. Y aparte de Estados Unidos, Miami, a nivel de real estate mundial, ¿hay alguna otra zona que te gusta? Nosotros somos españoles, hemos hablado muchas veces de cosas allí. Yo ya sabes que a mí me gusta mucho Dubái porque se está moviendo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te gusta? Sí, o sea, me gusta. Siempre digo que el plan B no tiene que estar en tu cabeza, sino que tiene que estar implementado, ¿no? Entonces, porque, bueno, no sabes lo que va a pasar en el mundo y es un mundo ahora mismo geopolíticamente cambiante. Yo estoy aquí porque confío en que este país se mantenga todavía como la potencia mundial, aunque obviamente tiene competencia y desafíos, y veremos cómo lo gestionan, pero si viese que este país se va hacia otro rumbo y no coincide con lo que yo pensaba que iba a pasar, volviendo a la flexibilidad, pues tienes que tener un plan B implementado donde tú puedas desarrollar una vida que te guste, ¿no? Entonces, si el ganador fuese Asia, pues, que no sabemos, pero puede pasar, a mí siempre me ha gustado mirar hacia ese mundo, ¿no? El mundo árabe también es cercano a nosotros, siendo españoles, por cultura es cercano. Entonces Dubái obviamente es el Miami del mundo árabe, ¿no? Yo creo que sí, además es como el Miami hace 20 años, porque obviamente queda todo por hacer, ¿no? Sí, claro. Singapur también, pero es muy difícil comprar allí por todas las regulaciones que hay para extranjeros, es muy complicado, te cobran muchos impuestos. Fuera de ahí, obviamente Bali, pero ya es un sitio más turístico, una ciudad más difícil. Otro tipo de real estate, ¿no? Otra historia. Sí, no tiene nada que ver, es muy difícil, digo, o sea, a no ser que seas un enamorado de allí, no sé, no me veo viviendo en Bali. La película La playa hizo mucho daño, o sea, muchas veces se ha enamorado demasiado de esa isla. Es difícil, pero bueno, que me gusta el sudeste asiático, si tienes alguna afinidad o familia o negocio, podría ser otro sitio que no estaría en contra de tener algo por allá, pero por tener, como digo, un plan B o una ficha por ese mundo. Australia y Nueva Zelanda me quedan muy lejos y no los conozco bien, pero diría que apostaría por Asia o por el mundo árabe. Estambul es un sitio que me atrae mucho por la situación geográfica, porque es una pasada de país, y la situación geopolítica del país y dónde está situado, cerca del Mediterráneo. O sea, para mí el sitio fuera de Miami que más me atrae es el Mediterráneo, todo el Mediterráneo. La Mediterráneo, todo. Yo lo llamo la piscina de los adultos, el Disney World de los adultos. Para mí es como, ahí es donde me gusta ir en verano y ahí es donde creo que puede tener mucho valor, pero te hablo desde Croacia, Italia, España, Francia, puede ser Egipto o puede ser Estambul. Creo que todo lo que esté rodeando el Mediterráneo puede llegar a tener un valor importante, no solo por el dinero que ya atrae, sino porque luego se puede convertir en un sitio todavía más extra lujoso. Creo que los árabes ya están invirtiendo fuertemente ahí, los chinos también, obviamente lo ven como un sitio estratégico para ellos, para el comercio, y creo que, bueno, tienen una historia brutal todos los países alrededor del Mediterráneo. Entonces a mí eso me atrae, fuera de lo que sea Dubái o sudeste asiático, pero esos son los lugares que yo miraría como planes B si América realmente no consigue realizar su sueño de mantenerse en el podio, ¿no? Yo la verdad es que yo sigo siendo muy positivo con Estados Unidos. Aparte, a mí me hace mucha gracia, pero cuando
a Estados Unidos se le tiene mucha tirria, ¿no? Sí, y ahora sí. con Donald Trump todavía mucho más y parece como que ya estamos cansados de imperio yanqui y queremos algún tipo de novedad. Pero yo siempre digo lo mismo, oye, ten cuidado con lo que deseas, no sea que vayas a conseguirlo, porque la alternativa a Estados Unidos obviamente no es Europa, que está muy complicada a nivel político, sería China. Entonces yo siempre digo a la gente, oye, ¿de verdad que tú quieres cambiar a Estados Unidos con todos sus defectos por un partido comunista opaco donde no hay libertad de expresión, no hay libertad política, no hay libertad de ningún tipo? ¿Realmente tú quieres que el líder del mundo sea China? O sea, Sí, a sí. ver si estamos pensando bien lo que estamos diciendo. De todos modos, creo que para ser el país más importante del mundo tiene que ser también el país aspiracional al que la gente quiera ir. Y yo puedo entender que mucha gente quiera vivir como un estadounidense con sus pegas, pero no creo que haya mucha gente que quiera vivir como un chino. Sí. Entonces, hasta que eso no suceda, por mucho que crezcan en PIB y en renta per cápita, que están a un mundo de Estados Sí, sí. Unidos, creo que es muy difícil que sean los líderes del mundo libre, y yo me alegro de que no lo sean. O sea, que quede Estados Unidos para rato. Bueno, de hecho, en línea con lo que dices, yo cuando viajo mucho, que me gusta por cultura y porque creo que eso es lo que te llevas, cuando voy a Asia, justamente cuando piensas en un plan B, vas a las ciudades y dices, bueno, yo aquí no puedo vivir. En la mayoría de los países asiáticos me ha pasado eso. Sí. O sea, no me siento en casa, no me siento cómodo, me siento culturalmente muy lejos y obviamente eso me echa para atrás Sí. si tuviese que realizar una inversión o pensar en realizar una inversión. O sea, eso lo pienso muchísimo y cada vez que viajo allí digo, yo no sé cómo viven así, pero incluso los japoneses, ¿no? Que en teoría son de lo más avanzado, y dices, bueno, o sea, en una caja de cerillas, no entiendo, todo muy viejo, no, a mí no me llama eso, ¿no? Entonces, yo en eso soy bastante primitivo y prefiero ir a una ciudad más como Estambul o una ciudad costera Más vibrante, del más sí, viva. claro, aunque el real estate no sea igualmente atractivo porque no es tan moderno, pero me parece mucho más atractiva la cultura, la gente, cómo podrías llegar a desarrollar tu vida ahí, ¿no? Y eso también en el real estate se ve reflejado, quieras o no. Totalmente. O sea, porque es oferta y demanda. Sí. La cuenca del Mediterráneo es, como digo yo, es la cuna y el nacimiento del Sí. mundo occidental como lo conocemos, Claro. y de los valores Sí, que sí. más o menos compartimos todos. Entonces yo siempre digo lo mismo, yo soy muy anti-europeo, pero en el sentido que soy muy anti-Unión Europea. Exacto. Por la burocracia de Bruselas, Sí, sí. por el anquilosamiento que hay, por la excesiva comodidad, por la excesiva dependencia de los gobiernos que hay en Europa. Pero lo que es la parte europea de cultura, yo me siento muy afortunado de haber nacido ahí, Sí, claro. de haber pertenecido, ¿no?, a esa cultura, que al final es lo que nos une a Sí, todo sí. el mundo libre occidental, ¿no? Entonces yo concuerdo contigo que siempre que pienso en un plan B o C, porque no creo que me quede toda mi vida en Suiza, que tampoco, Sí, claro. una vez que mis hijos no estén, pues Obvio. tampoco me llama nada, tener unas sitio. zonas de retiro para Sí, pasar claro. mi vida como un nómada entre varios países, Italia, Francia, España, Grecia, me parece maravilloso. Sí, sí. Al final es tu cultura, es lo que Obvio. te gusta, el mismo tipo de comida, el mismo tipo de gente, etcétera, ¿no? Así Entonces es. maravilloso. Sí, sí. Hablando de tecnología, que hemos hablado mucho, pero no hemos llegado a Sí. aterrizar. Yo hay una cosa que te quiero preguntar, porque lo hemos hablado muchas veces, y me gustaría saber si es una ciencia ficción, es una realidad, hay demasiado hype o no, que es el tema de las casas impresas en 3D. Porque el tema del 3D printing, yo llevo escuchándolo 10 años, no solamente en casas, en todo, era un super mega hype hace 5 años y todas las empresas se fueron al garete, y ahora parece como que ha pasado un poco como con las renovables, ¿no? Que Sí. había que subvencionarlas todas porque no había tecnología suficiente, y 10 años después parece que ya sí. ¿Está pasando lo mismo con el 3D printing? ¿Estamos ya llegando a lo que nos prometieron hace 10 años o todavía queda? Yo, bueno, ahí, y tú sabes que lo hemos estudiado bastante, ese mercado. De hecho, estuvimos a punto de hacer un proyecto y la verdad que luego vimos los números, y volviendo a esto, y efectivamente, o sea, la tecnología todavía no está ahí. Yo creo, y lo pongo bastante en paralelo con lo que ha pasado con los coches y el caso Tesla, que aunque Tesla pues sí le ha robado gran parte de la cuota de mercado a estos grandes productores de coches, y sobre todo ha ajustado los gastos dentro de la industria, creo que eso es lo que puede llegar a hacer esta nueva tecnología. A día de hoy todavía no es tan competitivo, en el producto final sí es mejor calidad, pero no consiguen producirlo a un coste mucho menor. Obviamente el objetivo va hacia más rápido, mejor calidad y obviamente más saludable, todo la nueva construcción o nuevos métodos de construcción. Lo que sí creo que va a suceder va a ser eso, que en el futuro tendremos
No sé si la tecnología 3D printing, pero que estamos trabajando en una línea correcta, sí. O sea, que eso va a suceder, en algún momento sucederá, porque para el gobierno estadounidense en concreto aquí, digo, va a ser más difícil hacerlo en otros países o ciudades. En este país, obviamente, el gobierno sabe que uno de sus mayores problemas es el acceso a la vivienda. Quieren dárselo a la gente cada vez más barato, o por lo menos más fácil, no digo más barato, más asequible, no diría que más barato, más asequible, porque creo que obviamente aquí las ciudades tienden a subir los precios, pero que sea más asequible para la gente poder acceder a vivienda y que la vivienda mejore las calidades, que lo hablábamos en el caso de Miami, creo que sucederá en otras ciudades, y eso lo estás viendo como las tecnológicas van de la mano del gobierno, porque al final no dejan de ir de la mano del gobierno, pues Blackstone y BlackRock están comprando casi todo el stock de vivienda a nivel macro de este país. Luego las empresas tecnológicas más grandes están empezando a hacer, bueno, sus pinitos, están pinitos no tan pequeños, o sea, Microsoft, Bill Gates está empezando a hacer su propia ciudad desde cero, en Buckeye, en Maricopa County, en Arizona. Tenemos a Apple también intentando empezar a hacer unas ciudades para sus propios empleados. Facebook con el mismo tipo de proyecto. Entonces, con la capacidad financiera que estas empresas tienen y obviamente con los nuevos métodos de construcción, yo creo que tardaremos, puede ser 5 años, 10 años, pero llegará un momento en el que se producirá una casa mejor calidad, más asequible, y que el gobierno incluso esté participando ahí, porque al final los grandes desarrolladores como Lennar, DRH Horton, están todos alineados. Claro. Entonces, ellos sí, además ves cada vez más cómo los grandes desarrolladores participan en estas empresas directamente como accionistas, incluso las acaban adquiriendo, empresas de construcción de casas modulares, empresas de construcción de 3D printing, como comentabas. Yo creo que todavía no han dado con la fórmula mágica, pero van en esa dirección y están apostando fuerte, bastante dinero. Obviamente Lennar construye mucho más barato que él mismo, que si se lo da a una empresa de estas, sí. Pero creo que están trabajando hacia eso y llegará un momento en que tendrás como el modelo de coche de Tesla, pues tendrás una casa modelo con un costo más asequible para la gente, o con acceso a financiación a través de gobierno o programas de gobierno que ya existen aquí en este país, como Section 8 y otros modelos que le permita a la gente comprar la casa de forma más fácil, ¿no? Pero creo que vamos hacia ahí, sí. Al final, si la robotización está aumentando en todas partes, está aumentando también en las fábricas, y yo creo que ese sueño romántico que tiene Donald Trump de volver a la Estados Unidos de los años 50, del Made in USA, no pasa por traer a más gente, porque por ahí no da por costes y no da por personal, da por aumentar la robotización. Yo creo que obviamente también en el sector inmobiliario, que es tan importante como dices, porque siempre va a ser necesario crear más casas más baratas y llegará, en algún momento la tecnología llegará. Y otro tema que te quería comentar, que ya no es tanto tecnológico, pero sí que es un poco de estilo de vida, es todas las corrientes y los cambios que habíamos quizás dado por hecho los últimos años con el tema de pospandemia, con el home office, y ahí hablábamos mucho de, oye, pues quizás ya no hay que vivir en las grandes ciudades, se puede vivir fuera porque cada vez no tenemos que ir tanto tiempo a la oficina, pero ahora empieza a haber como una especie como de reversal, ¿no? De, oye, la mayoría de compañías y empresas ya no les gusta tanto el home office y quieren volver. ¿Tú crees que va a haber un equilibrio? ¿Cómo va a afectar eso al real estate? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, creo que sí, es un punto muy clave, porque creo que esto es lo que puede afectar más a los precios del real estate, porque realmente, o sea, lo que creo que va a pasar va a ser irnos a un modelo económico un poco diferente, ¿no? O sea, incluso creo que el gobierno ambiciona poder llegar a enseñarle a la población a cómo producir dinero por distintos métodos sin tener que ser tan dependiente de un único empleador. Por lo menos en este país te permiten trabajar para varias personas, o varias empresas me refiero, y obviamente lo que creo que está empujando el gobierno es eso, justamente, que la gente empiece, el home office puede haber sido hasta un trial de esto, sí, pruebita, ¿no? Porque obviamente creo que vamos hacia un modelo en el que la gente, o la mayoría de la gente, va a trabajar más que para una empresa. Entonces vas a poder tener 2 o 3 o 4 drivers de income en los que obviamente utilices tu tiempo mucho más eficientemente. Sí. Eso apoyado en una tecnología de la robotización que permita que las labores más automatizadas o cosas que pueda hacer mejor la máquina que tú no las hagas. Y básicamente destines tu tiempo hacia otras tareas más productivas que aporten más valor al producto final, o a las ventas, o a otro sector dentro de la empresa, que permita que la empresa gane más dinero más rápido, ¿no? Entonces creo que estamos viendo que para mí es más una transformación
del modelo económico que va a hacer que implique una transformación en la vida de la gente. O sea, que te invitan a que te vayas a casa, pero para que empieces a pensar en cómo generas dinero si ese trabajo no existiese. Ahí viene de la mano de la robotización que decíamos, o sea, el caso de que Tesla consiga hacer que los coches sean autónomos, Tesla pasaría a convertir un coche, que hoy es un gasto casi principal de las familias, con la comida y luego el coche, obviamente el alquiler el primero, pues podría ser hasta un driver de negocio. De beneficio, un ingreso adicional. Exacto. Adquieres tu propio coche, porque está parado la inmensa mayoría del tiempo. De hecho, aquí, bueno, en Miami hay una... yo el otro día que fui al Brightline y vi un cartel y me quedé bastante sorprendido porque hay un City Coin. Entonces, el City Coin, el concepto cuando te bajas la aplicación, es que el gobierno, o sea, bueno, el gobierno local de la ciudad en la que estás, te premiará por ser un buen citizen, ¿no? Por ser un buen ciudadano. Un poco distópico eso suena, ¿eh? Pues, suena un poco a Black Mirror. Sí, un poco, pero lo hay ya. O sea, cuando tú ves que te pueden premiar, pues a través de la tokenización que hablábamos, podrías controlar el dinero público de forma mucho mejor, incluso lo que decimos, o sea, están invitando a la gente a entender que hay otras maneras de ganar dinero. Entonces están diciéndote, oye, mira, tú no ganas dinero hoy alquilando el internet cuando no lo usas. ¿Cuánto tiempo pasas en tu casa? Buenísimo. Poquísimo tiempo. ¿Por qué no alquilas en la banda de ancha? No, me da miedo la información. Ya la tienen, o sea, ya tienen el acceso a la información, ¿qué miedo te da? ¿Qué? Si se lo alquilas a Google, ¿a ti qué te importa? Si Google se lo subalquila a otra persona el bando de ancha de tu casa, ¿qué más te da? O lo mismo puede ser tu ropa. La ropa no la usan la mayoría de la ropa que tienes. La gente no la tira, no sé por qué, pero bueno, hay empresas que, como en Estados Unidos, en Europa hay una que se llama Cash Converters, ¿no? Y no solo en Europa, hay varios países. Aquí no está Cash Converters, pero hay otra que se llama ThreadUp. Entonces, no solo la ropa, pero puede ser utensilios, o puede ser temas de electrodomésticos, o puede ser millones de cosas que no usas en tu día a día. Y lo eficientas, buscas un ingreso con eso. Exacto. O sea, la gente, obviamente no estamos acostumbrados a pensar así porque das por hecho que necesitas todo lo que tienes en la casa, pero muchas veces te das cuenta luego que no lo usas. Entonces, todo eso lo podrías vender o alquilar. Y entonces, por temporadas, por lo que sea, o tú te vas de tu casa, alquilas tu casa. O sea, habría unos métodos de crecimiento de ingresos que la gente hoy no los usa pues, por conceptos de cultura, o sea, culturales. De cultura, de tradición y que nadie se le ha ocurrido. Y aparte, es que has dado en el clavo y me acabas de hacer reflexionar sobre eso, porque la gente sí que está acostumbrada a alquilar su casa de veraneo. De comprarte una casa en el sur de España, por ejemplo, y el tiempo que tú no la vayas a usar, la alquilas. Y es curioso cómo hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta que eso mismo puedes hacer con tu coche, con tu ordenador, con tu ropa, con miles de... con el wifi, por ejemplo, que no lo utilizan. Hay las empresas, los criptos que a mí más me gustan, son precisamente las que están democratizando todo ese tipo de cosas, que están haciendo un wifi común, un GPS común. De hecho, Render, que es una de las que más me gustan, hace precisamente lo que tú has dicho. Te coge el uso de tu capacidad de computación de tu ordenador cuando no lo estás utilizando, para poder hacer trabajos de renderización, que es lo que vemos en las películas y en las series, de las cosas que están hechas por ordenador. Entonces, como los grandes proveedores de ese servicio son gente como Apple, Amazon y Microsoft, que están súper copadas, son súper caras y tardas mucho tiempo que tienen trabajo, hayan visto una oportunidad de negocio de decir, oye, al ordenador le pasa como el coche, el 70 al 80% del tiempo está parado porque es de noche, no lo usas y tal. ¿Por qué no regalar, o mejor dicho, vender esa capacidad de cómputo y hacerlo? Y yo creo que eso va a cambiar mucho la forma de pensar de la gente y las estructuras sociales, ¿no? Darte cuenta que puedes ganar dinero con otras cosas que la estás dando por sentada que no se puede hacer, ¿no? Claro, entonces el real estate de oficina, las empresas que se dedican a eso pueden empezar a usar las oficinas para otra cosa. O sea, podrían llegar a acabar usando las oficinas para cedérselas a las máquinas. Por ejemplo. Y en cambio el hombre no estar tanto en la oficina, y estar fuera haciendo otro tipo de labores que le da mucho más beneficio económico a él, ¿no? Entonces creo que la educación, estoy viendo que la educación aquí se está transformando. Además, bueno, la administración de Trump está metiéndose bastante con las universidades, como se ve, y el uso del dinero público que va a las universidades, porque creen que tienen que mejorar el modelo económico de la sociedad aquí. Que es fundamental. Fundamental, porque claro, vas a hacer que la productividad se aumente exponencialmente. Entonces yo creo que ese modelo, en lo que te decía, me llamó la atención lo del Citicoin aquí, porque te van a dar como reward points por cosas como la basura, o por cosas como que no hayas tenido multas, entonces todo eso te lo pueden dar en dinero que puedes usar para determinadas cosas, oye, para la educación o para comprar comida,
Entonces, todo esto creo que son métodos que nunca habíamos pensado para poder producir dinero. Y entonces eso va a hacer que nuestra vida sea mucho mejor, en mi opinión, porque al final vas a poder usar tu tiempo de ocio, vas a tener más tiempo de ocio y vas a tener tiempo mucho más productivo. O sea, que más que pensar en si la oficina voy a estar allí o no, o cuántas horas voy a estar, es cómo voy a poder ser yo más productivo. O sea, y eso obviamente va a afectar al real estate, pero no digo que va a afectarlo para mal, porque digo, se necesita mucha energía para llevar el EA a cabo y necesitas tener espacio para storage y para poder... Bueno, y si hacemos un modelo en el que tú alquilas todas las cosas que no usas, pues vas a necesitar mucho más storage que lo que tienes hoy. Mucho más almacenaje. Porque todo el mundo lo que haría sería, no, gestiónalo tú, no lo vas a gestionar tú, se lo das a una empresa que se encarga y esa empresa necesitará tener un sitio donde tiene organizado por activo, o sea, por item. No, aquí tengo ropa, aquí tengo tal. Entonces luego aparte ves cosas graciosas o sea, las mujeres van mucho a comprar ropas de segunda mano porque les gusta ir a bazares, que por el precio es mucho más barato, y van a esos bazares y digo, oye, y si yo te pongo en una página que puedes alquilar ese vestido una noche, no lo harías. O sea, digo, por ejemplo, que fíjate, o sea, que de no hecho sé, se son hacen cosas... joyas. Sí, sí. O sea, en joyas sí que se hace, de hecho, las actrices, modelos y o gente que está a un alto nivel social, sí que es bastante común en ese mundo alquilar joyas, relojes para la noche tal. Pero parece como que no hemos roto la barrera de decir, Sí, oye, no tiene por qué ser el ultralujo. Sí, claro. O sea, hay muchas tendencias que en el ultralujo Exacto. no se pueden dar en un segmento más bajo, pero hay otras que sí. Otras, y este yo creo que sí. Y de hecho, ahora que lo dices, yo creo que el tema del home office o no, para mí igual ha sido en los árboles que no me han dejado ver el bosque, ¿no? Que lo importante es el cambio del modelo productivo y del modelo económico. De hecho, la propia inteligencia artificial, Exacto. lo que va a cambiar también, y eso sí que lo he pensado muchas veces, es el mero concepto de empresario. Sí, sí. Cada vez yo creo que va a haber más empresas unipersonales, de una persona de poca gente, y que tenemos el concepto que si es una empresa pequeña tienen que ser beneficios pequeños, pero ya no tiene por qué ser Nada así. que ver. O sea, de hecho puede ser incluso al revés. Al revés. ¿No? El ejemplo más claro son los influencers youtubers, Sí, sí. que ganan muchísimo dinero. Increíble. Y en la mayoría de las personas es uno que igual subcontratan la edición o algunas otras cosas, Correcto. pero es una única persona Sí, sí. y es una empresa de una persona que están en las partes más altas del estrato social. Tú y yo también somos ejemplos claros. Sí, nuestras oficinas, o sea, nuestras empresas no tienen mucho Sí. personal. No. Y en cambio sí que somos muy productivos, Sí, claro. ¿no? En parte gracias al uso de tecnología y demás. Así es. Y yo creo que eso va a ser un poco lo que vamos a ir viendo en los próximos años. Correcto, pero no quiere decir que la oficina, en mi opinión, vaya a caer en desuso. No. O sea, se puede usar para otra cosa. Exactamente, O sea, cambiar de uso. exacto. Yo digo lo mismo de, oye, ¿por qué un hospital es un hospital como lo tenemos concebido hoy? En vez de que, oye, ¿a quién le gusta ir a un hospital? A nadie. Porque es que el edificio no llama la atención, no es bonito, no es agradable. El ambiente, obviamente, es deprimente. Sí. Y dices, oye, en vez de eso, ¿por qué no puedo estar siendo operado en un warehouse completamente aislado, donde no voy a recibir o voy a tener menos probabilidades de tener bacterias externas que me afecten a la operación concreta que necesito? Y oye, entras y sales. O sea, y el costo, bueno, lo reducirías un montón. Totalmente. O sea, el hospital no sería tan caro. Y en cambio suelen estar en locations súper lujosos. Sí. O sea, están en sitios muy buenos de las ciudades, son unos pedazos de edificios gigantescos y dices, oye, necesito toda esta capacidad de square footage para esto. O sea, ¿realmente es necesario? Yo creo que no. Entonces, yo veo la reconversión, pero yo siempre digo, el real estate es reconvertible. O sea, vimos el ejemplo Simon Property, que era es uno de los mayores REITs de aquí, se tuvo que reinventar durante COVID en muchos de sus segmentos de negocio, porque tuvo que reconvertir oficinas hacia otro propósito, tuvo que reconvertir los malls, es otro gran ejemplo, y lo que es buscar siempre el uso útil de lo que tienes. Claro. O sea, en el real estate para mí hay veces que obviamente lo más importante es la liquidez, eso es lo más importante, y que los bancos no te cierren el grifo. Para mí son las dos, esas son las claves, pero si tienes el dinero infinito, como estos REITs o hedge funds, realmente lo que tienes que pensar es el propósito de lo que tienes. Sí. Si tienes que cambiarlo, hay un costo inicial, pero tienes que intentar acertar en el siguiente propósito. O sea, pues si la oficina la reconviertes en un cell tower, yo qué sé, y metes ahí CPUs de Nvidia, pues oye, también es un gran negocio. Sí, claro. Y estás alquilándoselo a Nvidia en vez de alquilárselo a 20 empresas. No sé si te gusta solo Nvidia, pues alquílaselo a 5 empresas de semiconductores. Pero quiero decir que para diversificar un poco tu riesgo. Pero al final dices, eso es lo importante en el real estate, ver cuál puede llegar a ser el propósito que necesita tu edificio para la demanda que está ahí afuera. El uso más eficiente. Exacto. Para eso que va a tener que estar.
Me gusta mucho lo que has dicho, porque los hospitales de las zonas más caras, porque eso me ha recordado, es un off-topic total, a por qué las ONGs están todas en Suiza, que es uno de los sitios más caros del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué lugar menos conveniente para el uso de un dinero que has dado voluntariamente, Correcto. ¿no? Que es Sí, una sí, cosa sí. Tremendo. terrible. Hablando de eso, y para hablar ya de temas un poco más personales, tú y yo nos conocimos en Ginebra, Sí. ya has dicho al principio de la charla que te moviste por muchas partes, has vivido en Bahamas, Sí. has vivido en México, has vivido en Estados Unidos. ¿Cuál dirías que son los pros y contras de los países? ¿Qué echas de menos de unos y qué te gusta de otros? Bueno, yo siempre, siempre digo que hay países que tienen que parecen que son cuadriculados y luego tienes los países que no hay ley, ¿no? Prácticamente. Entonces, claro, a mí obviamente me gustan los dos, pero si te soy honesto, para distintas etapas de la vida. Correcto. El cuadriculado para cuando empiezas y el que no hay tanta ley cuando estás más mayor, porque obviamente eres menos flexible, te gustan menos las reglas y empiezas a no entender según qué cosas, ¿no? Entonces, Suiza obviamente fue un suplicio pero necesario, o Holanda fue otro suplicio pero necesario, pues a las 4 de la tarde ya no ves la luz, la gente a las 10 de la noche está en casa, entonces todas esas cosas a mí me quitaban obviamente años de vida y obviamente me veía más viejo y gordo y todo en Suiza y en Holanda, pero obviamente te forman una corteza en la piel que te ayuda luego para momentos importantes en tu negocio o en tu vida, saber asumirlos de forma más natural y mejor. Pero si tengo que escoger, prefiero lugares como Bahamas, como Brasil o México, que obviamente ahí todo vale, es todo mucho más sencillo, la gente es más agradable, mucha más flexibilidad en todo, o sea, pero en todo te hablo desde que te vengan a instalar el internet a casa, que en Suiza parece que estás haciendo un appointment para que te reciba el rey. Sí, es una cosa increíble, y en cambio ahí, oye, que yo quería cambiar unas ruedas en Bahamas y me venía en la noche, a las 10 de la noche, un loco y me traía 4 ruedas, no sé ni de dónde, obviamente no pasaba ninguna ITV, pero ahí estaba el tipo cambiándote la rueda y solucionado. Y tú feliz y dices, coño, esas cosas se agradecen, ¿no? Claro. Entonces es el carácter de la gente, que también te ayuda el clima o te ayuda el ambiente de la ciudad. Yo siempre digo que no entiendo, o entiendo menos a los mendigos que están en Nueva York, ¿no? Pues digo, pero ¿por qué no vas a Miami, no? O sea, claro, es mucho más sencillo, porque la gente está más contenta, es más agradable, estás en la playa, puedes bañarte en las duchas de la playa, más barato vivir, o sea, y la gente de buen humor te van a dar más dinero y te van a dar comida, te van a ayudar más, ¿no? O sea, es mucho más fácil trabajar de camarero con un short y una camiseta en Miami en la playa que intentar trabajar en un restaurante en Nueva York, que tienes que ir casi, bueno, encorbatado, o sea, dices, esa misma cosa la aplico a mi vida, digo, oye, ¿dónde vivo más cómodo yo? En un sitio que no me estén poniendo tantas limitantes y limitaciones en el día a día. Que en Suiza te venía un tío que te veía que entras en el supermercado y te bloqueaba la puerta en tu cara. Y dices, pero bueno, ¿qué le pasa a este tío? ¿Cuántas veces nos han cerrado el metro, ¿no? Parecía que les encantaba. Sí. O sea, parecía que estaban disfrutando. Te miraban así con una cara como que era el momento del highlight del día. Bloquearte la puerta y tú, pero tío... En cambio aquí en Miami, el loco que llega y te hace te entra el pedido de Amazon a tu casa, oye, que no estabas ahí, te llama por teléfono y le dices, no, pero llego ahora, vale, te espero, ¿no? O sea, cosas así. En Miami, en Latinoamérica, pues ese servicio, esa servicialidad de la gente, la manera de tratarte, eso te ayuda, ¿no? En el día a día. Entonces soy mucho más contento en eso, y entonces eso es lo que me ha gustado de Miami, que tienen los dos mundos en uno. Tienes la seriedad y rigidez de un sistema americano que tiene una ley y que tiene, oye, un servicio de todo. Y una ética de trabajo, exacto, ¿no? De sí. ser productivos, todo. no perder el tiempo, hacerlo, pero tienes el mayamero. Exacto, que tienes también el toque más latino, más cercano, más humano, y eso te ayuda mucho a tener una vida más agradable, ¿no? Yo reconozco que yo vengo aquí solo de vacaciones, con lo cual no sé qué es vivir, pero es verdad que yo no veo gente enfadada. O sea, al igual que cuando yo también he ido a Nueva York muchas veces de vacaciones y me encanta la ciudad, pero notas en el ambiente que la gente va con otro mood, ¿no? Con otro carácter. Aquí, por lo que dices, por el clima, por el calor, por el buen rollo, está. ¿Tú que sí que vives, es así de verdad o yo estoy sesgado porque vengo poco tiempo? No, claro. O sea, yo digo que siempre que hay dos Miamis, ¿no? Claro. El Miami de la locura y el Miami de la cordura, ¿no? O sea, es así, es increíble. O sea, entonces depende de en qué mundo te quieras mover,
tienes esas dos oportunidades. Obviamente es divertido el mundo de la locura de Miami, porque obviamente tienes unas diversiones que no hay en otras ciudades, sobre todo tienes el agua, el acceso al agua, el acceso a poder tener experiencias que es muy difícil tener en una misma ciudad, el clima ayuda un montón, y eso, claro, impacta en el carácter de la gente, pero obviamente también sabes que hay gente que no puede permitirse ir a determinados sitios, eso también lo sabes. Es carísimo. Porque es muy caro, pero también tienes lugares baratos, te tienes que ir a otras zonas, obviamente no al sitio más de lujo, pero Little Cuba, tal. Sí, te vas a zonas un poco más retiradas que te permiten tener una buena diversión, pero no tienes que gastarte la vida en esa noche, ¿no? Y luego además tienes una vida, la gente tiene un culto al cuerpo brutal. Es increíble. Entonces eso, el tema healthy y la comida de estas nuevas comidas, no son ensaladas, pero sí son como comidas mucho más dietéticas hacia el cuerpo tuyo, saludables y enfocadas a que te vengan bien o te sienten bien a ti. Entonces hay muchos servicios en torno a eso, entonces puedes tener una vida súper deportiva, o sea, tienes un montón de deportes que puedes hacer todo el año porque no llueve, o sea, llueve mucho, pero llueve tropicalmente, o sea, puede llover 1 hora o 2 y la mayoría de los días. No lo que nosotros sabemos de llover en el norte de España. Y frío, olvídate, aquí la gente protesta porque hace frío en el mar, 24 grados. porque todavía el mar todavía no está caliente, y dices, pero ¿qué dices? Yo me meto ahí feliz, pero obviamente tienes esa doble oportunidad, que tú quieres escoger una vida súper saludable, la puedes tener, y quieres escoger una vida más loca, también la puedes tener, o puedes tener las dos, que es ideal, y además a ratos. Y culturalmente ha mejorado, o sea, el otro día fui a una conferencia, o sea, ha habido cosas que la ciudad está impulsando, que antes tú no podías ir a escuchar a una persona hablar, podía ser un doctor, podía ser un inversor, podía ser, bueno, los mismos Bitcoin Conference que decía antes. Eso ahora sí está habiendo mucho, de hecho, vamos, no, hay tantas aplicaciones que te mandan posibilidades de eventos que es imposible, ¿no? Es una locura. O sea, yo o sea, desde conciertos hasta pues lo que te digo, conferencias, hasta presentaciones de libros o eventos simplemente sociales, es increíble. O sea, yo no doy abasto. No toda la vida. Yo no doy abasto, entonces ya decido, pues como decía antes, seleccionar los que más me gustan a mí y voy a eso, sí, ya. Pero sí es una locura lo que ha mejorado la ciudad en todo eso, ¿no? Se nota hasta en el nivel sociocultural y de educación de la ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que el impacto del Art Basel Miami, que obviamente es un evento mundial, que cuando yo vengo en esas fechas que nunca me doy cuenta, digo, ¿por qué de repente están los precios de los hoteles tan caros? Digo, coño, que es el Art Basel Miami, o el Design District, que también ha crecido muchísimo como otro barrio cultural. Yo creo que eso es impepinable, ¿no? Miami está mejorando mucho porque era un déficit que tenía histórico, ¿no? Que decían, es muy buen sitio para la playa y para divertirme, pero culturalmente no tengo nada. Y yo creo que si quieres atraer, como tú decías, a ese turismo y también gente local que viva y que se quede aquí, que sea más de lujo, los millonarios de Nueva York que están viniendo, ellos sí que están acostumbrados a esa oferta cultural y se la tienes que dar. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Desde luego quedarte en Miami porque te gusta, pero aparte, ¿tienes algún otro plan, alguna otra idea? Bueno, no, hombre, siempre te viene bueno, me gusta pensar un poco en la infancia, ¿no? O sea, volver a conectar con la infancia, o sea, obviamente como hemos estado dando tantas vueltas, pues has perdido a veces contactos con amigos de la infancia que te gustaría volver a retomar. Me gustaría, obviamente, creo que eso es un estudio continuo de ti mismo, creo que es importante conocerte cada vez mejor y conocer con estos nuevos métodos también de saludables, pues poder indagar un poco más en conocerme mejor todavía, para poder, aprovechar la vida lo máximo posible. En el tema personal, obviamente, siempre estaré entre Europa y Miami. Por supuesto. Creo que eso me sigue llamando y seguiré, y ese es el enfoque que quiero seguir en mi vida. Y para tus hijos, y para mis hijos también. La de los míos, esas dos culturas, ¿no? Claro. Luego viajar por el mundo creo que siempre enriquece, o sea que eso me encantará seguir haciéndolo. Eventos deportivos, me encanta el deporte, sobre todo el fútbol y el tenis, pero pues seguir haciendo lo que hago es lo que me divierte y básicamente pues intentar ir cada vez más disfrutando de las pequeñas cosas de la vida que a veces las pasas por alto, pero creo que cada vez que te haces más viejo pues quieres pensar en, oye, esto está bonito, ¿no? O sea, cosas que antes ni piensas, pues un buen amanecer de Miami, que yo voy muchas veces
a la playa al amanecer, pues antes ni me fijaba y ahora digo, pues es bonito ver esto, ¿no? Y lo valoro más que antes era más autómata, me bañaba, me largaba y ya, porque vas como el piloto automático, o sea, como que empiezas a intentar... Trabajar. Sí, intentas apreciar más las cosas que antes, o que antes pasabas de largo, ¿no? Entonces es trabajar en eso para poder aprovechar más el tiempo que nos quede y bueno, eso es en lo que me quiero enfocar, ¿no? Yo estoy totalmente alineado contigo, yo creo, además es una cosa que yo lo digo muchas veces, pero a veces me cuesta aplicarlo a mí mismo, que no podemos estar todo el rato basando nuestra felicidad en base a objetivos que vamos a conseguir, porque por muchos objetivos que hayamos conseguido en la vida, siempre nos vamos a poner más objetivos, es parte del carácter, es parte de nuestra forma, que yo siempre digo, también es parte de lo que ha hecho que hayamos llegado donde hemos llegado, ¿no? Que es ese hambre, esas ganas de mejorar, pero también cuando llega otros momentos de nuestra vida que no somos mayores, pero ya tampoco somos jóvenes, tenemos hijos, hay que disfrutar del camino también. Totalmente. Decir, oye, pues efectivamente he hecho mucho, quiero hacer mucho más, pero quiero disfrutar mientras un poco del tiempo y de todo, ¿no? No, y los niños también que tenemos, pues es un poco difícil compaginarlo, pero eso es una maravilla, poder disfrutar del tiempo con tus hijos es otra de las cosas que quiero aprovechar, porque dentro de unos 10 años así ya ni se olvidarán. A la cara, Seguramente pues ya estarás viéndoles un par de veces al año y ya, ¿no? Pero bueno, que es también parte bonita de la vida verles volar y verles seguir sus sueños. Que hagan su vida como lo hicimos nosotros, ¿no? Claro. Yo me quedo siempre con la frase de Ricky Gervais, que es un humorista británico que me encanta, que dice, la vida solo es una, pasa muy rápido y no hay secuela. Así que hay que aprovecharla y disfrutar. Vamos a terminar. Déjanos una pregunta para el siguiente invitado, de lo que tú quieras. De lo que yo quiera, ok. Puede ser de mercado, puede ser de la vida, ahora que hemos hablado de la vida, puede ser de lo que tú quieras. Sí. Ok. Bueno, va a ser hombre o mujer, no sé. No me probablemente sea hombre, que no tengo tantas mujeres. A ver. Déjame pensar. ¿De las anteriores ha habido alguna del espacio y todo esto? Sí. No. La mayoría de las preguntas anteriores han sido sobre todo temas más de mercado, finanzas, tal. Entonces, cualquier cosa que esté fuera de eso va a ser novedoso. Vale, pues, ¿qué piensa de, realmente qué pensaría él o esa persona que vas a entrevistar, ella o él, qué pensaría si pudiésemos vivir en esta vida, el poder viajar a otros planetas? ¿Cómo cree que transformaría nuestra vida y nuestra existencia? O sea, ¿cómo cree que afectaría a todo lo que hablamos hoy? ¿Cómo cree que afectaría a nuestra manera de vivir el poder llegar realmente a tener, no digo que lleguemos a otro planeta, puede ser incluso tener ciudades en el espacio? Sí, tipo el Elysium, ¿no? Orbitando lo que sea. O sea, de hecho, han hablado que es más sencillo hacer eso que llegar a Marte, ¿no? A Marte, como lo dirían los más. Exactamente. Me gusta mucho, o sea, ¿cómo cambiaría nuestro paradigma si efectivamente puede haber colonias fuera de este planeta? Ya sea en el espacio o ya sea en otro planeta. Porque yo siempre lo pienso mucho, pero me gustaría saber qué opina. Y a mí me va a gustar también saber, porque además la mayoría de mis invitados son del mundo financiero y esto les va a descolocar, o sea que me va a gustar mucho. Carlos, ¿te lo has pasado bien? Sí, genial, un placer. Muchísimas gracias que hayas venido y vamos a repetir. Al revés, gracias. Y a vosotros os esperamos en el próximo capítulo y no os lo perdáis para ver lo que dice el próximo entrevistado sobre esta buenísima pregunta que nos ha dejado Carlos.